Gracias a todos una vez más por estar aquí puntuales a la cita. Vamos ahora a estudiar de una manera rápida varios versículos, varios capítulos de este libro, y ya les voy a explicar por qué. Vamos a estar viendo de los capítulos 14, 15, 16, 17 y una parte del 18. Y usted me va a decir, no nos van a alcanzar, quizás va a ser vigilia hoy, vamos a estar toda la noche estudiando esto. No va a ser así. Resulta que en todos estos capítulos solo vamos a encontrar algunos extractos de algunas historias bíblicas, las cuales son de aplicación a nuestra vida. El resto son capítulos muy cortos, pero el resto, lo que vamos a encontrar es la manera en la que se repartió la tierra. Ya ellos recuerdan, en el último estudio que tuvimos, la semana pasada dijimos que terminamos el último versículo diciendo, y hubo paz en la tierra. Quería decir que la última gran batalla que hubo fue la de Caleb, cuando se le entregó el monte Horeb y él había tenido que ir a pelear con los anaseos para poder sacar a la gente de ahí y quedarse con ese espacio de tierra que ya se le había sido entregado. Esa era la última batalla que hubo. Después de esto ya solo era arreglar las escrituras, si lo quiere ver así, legalmente inscribir cada porción de tierra a las tribus que se le habían asignado. Algunas tribus todavía no habían recibido su asignación, por lo tanto, en todos estos capítulos que he mencionado, se empieza a decir casi que leer la escritura, y decía que del norte al sur, colinda a un lado, colinda al otro lado, los tamaños de los espacios, por qué se le había dado el espacio a cada uno. También se habla un poco acerca de las negociaciones que habían entre las tribus, porque como somos seres humanos, y ustedes lo van a ver acá, este es el pueblo de Dios, este es el pueblo de Israel recibiendo la tierra prometida. Se está haciendo una división de los espacios siguiendo la voluntad de Dios. Y aún así vemos cómo la gente reclama que mi pedazo era más pequeño, que aquel tiene un pedazo más grande, que nosotros somos más personas que la otra tribu y que por qué a nosotros nos dieron un espacio tan pequeño, que yo no tengo vista al mar, que yo no tengo vista al lago de Galilea, que yo quería ver el río Jordán. Bueno, ustedes ya se imaginan lo que es lidiar con los seres humanos y el pueblo de Israel, que en ese tiempo ya habíamos visto, era como decimos, no sé si en otros lugares se utilizará, pero en El Salvador se usa la palabra quejisto. Quejisto quiere decir que se queja mucho. Tal vez se usa de otra forma en otros países, pero el pueblo de Israel era como así, ¿verdad? En el análisis que hemos visto del Éxodo nos damos cuenta de esto. Entonces, por eso no vamos a hacer un análisis versículo por versículo, porque hay mucho dato que son nada más de las medidas y de los nombres de las personas a quienes se les estaba dando esto. Vamos a tratar de rescatar de estos capítulos algunas historias que creemos que sí pueden ser beneficiosas para nuestro andar diario. Y verdad que sí hemos encontrado buenas cosas ahí. Ya lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, aquí en estos capítulos se cuenta la historia de Caleb conquistando el monte Hebrón, y vemos que él tenía una hija que se llamaba Acsa y tenía que ayudarse de alguien para poder terminar esa conquista. Entonces le dijo a algunos de los guerreros que si alguien conquistaba una de esas ciudades que le faltaban todavía, le iba a dar a su hija como esposa. Entonces apareció un hombre de guerra llamado Otoniel, y Otoniel es el que levantó la mano y dice: yo me hago cargo de esa ciudad, déjenmelo a mí, y así fue. Entonces se repartió esa tierra. También podemos ver cómo cuando se reparte la tierra aparecen algunos que son medio haraganes, hay unos que son bien cómodos, que querían que les hicieran todo, había falta de valentía en otras tribus, pero la mayoría de información, como dijimos, que recibimos aquí son el reparto de la tierra. Así que vamos a dar una repasada a estos capítulos y vamos a enfocarnos en lo que nos interesa. Punto número 1 que quiero compartir con ustedes es la importancia de la seguridad de la herencia en Cristo para disfrutar de toda su plenitud. La importancia de la seguridad de la herencia. Este mensaje lo hemos titulado con una interrogante. ¿Por qué hay dificultades para disfrutar la herencia de Dios? ¿Por qué a veces no podemos disfrutar la herencia en plenitud? ¿Por qué no lo podemos hacer bien? Pues vamos a analizar las características de los seres humanos para darnos cuenta que a veces nosotros mismos nos quitamos el gozo. Nosotros mismos
nos tropezamos en nuestras propias trampas. Es por eso que compartimos ahora sí el primer punto, la importancia de la seguridad de que mi herencia está cubierta. Vamos a ir al capítulo 14, Josué capítulo 14, versículos del 1 al 5. Y dice la Biblia, esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, quienes eran 12, no lo dice ahí, pero eran 12 príncipes, le llamaban en algunos otros escritos, ellos le llamaban cabeza de los padres de las tribus de Israel. Por suerte, se les dio su heredad, que quiere decir que por suerte, o sea que casi que no se las dan, no. Quiere decir, no, ellos tenían la costumbre hebrea de echar suertes, se llamaba. Habían diferentes maneras de hacerlo, pero para ponerle a usted un ejemplo contemporáneo, cuando se va a iniciar un partido de fútbol, tiran una moneda para saber quién puede escoger el arco que van a utilizar o el lado de la cancha que van a utilizar. Entonces llegan los capitanes de los dos equipos de fútbol y ellos tiran una moneda para saber quién escoge. Y a él, si el arco no está dando el sol, entonces nos vamos al arco donde no esté el sol y tal vez después se cambian. Esto es lo que hace. Entonces aquí dice que echaron suertes. Y por suerte se les dio su heredad, es decir, la rifaron, por decir en otras cosas. Miren, aquí están estos espacios, ya los dividimos, ahora los vamos a poner aquí al centro y el que saque, pues eso es lo que le tocó. Desde el punto de vista, y aquí quiero aclarar, por favor, para que no haya confusión, desde el punto de vista moderno, nosotros, como hijos de Dios, no vivimos por la suerte. Ellos en ese momento estaban haciendo un protocolo, que era una rifa, pero esa rifa estaba guiada por Dios. Por lo tanto, no era solo por suerte me tocó lo que me tocó, sino que Dios había repartido. Y para que Josué no fuera el responsable y le fueran a demandar después o fueran a llevarlo a juicio por haberle repartido un poco más a otro y menos al otro y no quedara la corrupción o la sospecha de corrupción, entonces lo hicieron, como dice la escritura aquí, a la suerte, pero era realmente una rifa lo que estaban haciendo. Tomando en cuenta que como Dios lo habían invitado a esa repartición de la tierra y como Dios era el que guiaba a Josué y a todo el pueblo de Israel, realmente la rifa no iba a ser tan rifa. Dios sabía a quién le iba a repartir qué porción de la tierra. Y esa es la fe que ustedes y yo debemos compartir en nuestra vida, en nuestro tiempo, en esta época. Y es que yo no estoy aquí por suerte, yo no estoy aquí por casualidad, yo no le deseo buena suerte a la gente, sino que las cosas van a suceder de acuerdo a la voluntad de Dios o fuera de la voluntad de Dios si yo he tomado el control de mi propia vida y yo quiero hacer las cosas a mi manera. Entonces a veces se tiene buena suerte, dice el mundo, o mala suerte, pero no es eso, es realmente si nosotros estamos o no estamos en la voluntad de Dios y estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Por suerte no me salió ese negocio porque entonces me hubiera perdido todo mi dinero. No fue suerte, fue la guianza de Dios, previniendo que usted pudiese perder su dinero entrando en un negocio que a Él no le gustaba. Entonces tenemos que tener mucha precaución con esto de la palabra suerte. No quiero que se vaya a malinterpretar porque usted y yo, una vez más, no vivimos por suerte. Vivimos por la voluntad de Dios. Vivimos por su presciencia. Él sabe previamente lo que va a suceder. Y si nosotros acudimos a Él y le pedimos su opinión, cuando vamos a hacer algo, nos vamos a dar cuenta de que las cosas no son por suerte. Entonces acá dice, echaron suerte, se hicieron una rifa y se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. Porque a las 2 tribus y a la media tribu se les había dado Moisés heredad del otro lado del Jordán. Eso ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Gad, Rubén y la media tribu de Manasés estaban entonces al este del río Jordán y todo lo demás estaba repartiendo al oeste. Ok,
Entonces vemos esto acá en este versículo número 4, porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín. También en su momento lo explicamos. No dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen, con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Recuerde usted una vez más que los levitas eran la tribu escogida para llevar el liderazgo espiritual del pueblo de Israel. Eran los sacerdotes. Entonces el Señor decía, ellos tienen que estar repartidos por toda la tierra, porque necesito que hayan representantes de Dios en cada una de las tribus. Entonces ellos no van a tener un pedazo de tierra físico, porque entonces tendrían que ocuparse de ese pedazo de tierra, trabajarlo, y con eso van a estar olvidando el rol principal que a ellos se les ha dado, que es guiar al pueblo a través del sacerdocio. Es por eso que el compromiso que Dios puso era que se iban a repartir 11 porciones de tierra, y la porción número 12 iba a quedar un ejido, dice aquí es una parte de cada porción, en donde iban a vivir los levitas para cuidar a esa tribu. Es por eso que explica esta parte. Ahora, vamos a ver algunas de las características de la herencia en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, nosotros podemos leer, no tenemos tiempo para hacerlo ahora, pero ustedes pueden ir al libro de Números o al libro de Deuteronomio, que es a donde está redactada la ley, y se van a dar cuenta de las características que habían en el Antiguo Testamento acerca de la herencia. La herencia en ese tiempo era una protección, era para la familia más que para un individuo, era para siempre, una herencia era para siempre en aquel tiempo, podía ser hipotecada, podía darse en prenda por un préstamo o lo que sea, pero nunca iba a poder ser enajenada, se llama en el término legal, es decir, nunca alguien más iba a poder poseer esa tierra. Era dada la porción necesaria para la familia completa, para que todos pudieran seguir viviendo en el mismo lugar. Y el hijo mayor recibía una doble porción, porque tenía la bendición de ser el primogénito. Entonces a él le daban doble de lo que todos recibían. Entonces eran las características que habían en el Antiguo Testamento. Ahora usted y yo quisiera que fuéramos al Nuevo Testamento. Quisiera que viviéramos en esta época, la época de la gracia, la época en la que se vive por la fe en lo que el Señor Jesucristo hizo por usted y por mí. Las características de la herencia en Cristo Jesús también nos dan seguridad. Nos dan seguridad. Primero porque tienen un carácter eterno. No vence. La póliza de vida eterna que usted y yo tenemos cuando creemos en Jesucristo como Salvador no tiene vencimiento. Esa nunca va a vencer. La vamos a hacer efectiva en el momento que el Señor nos llame, ya sea que venga por nosotros en el arrebatamiento o que vayamos a través del proceso de la muerte. Pero tiene un carácter eterno. Por eso Mateo capítulo 19, versículos del 29 al 30, dice la Biblia: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros, dice la Escritura. Entonces vemos cómo nuestra herencia, nuestro seguro, nuestro plan de retiro está puesto en el futuro, adelante, con Cristo. Usted puede tomar muchas previsiones acá, y no estoy diciendo que eso es malo, al contrario, todos debemos ser previsores, debemos trabajar de nuestra área previsional, es decir, tener una pensión o tener ahorros o hacer inversiones de manera que podamos tener una vejez digna. Claro que eso es bueno, solo Dios sabe hasta qué edad vamos a vivir, y es por eso que tenemos que preparar nuestro futuro en la parte humana. Pero esto tenemos que tener en cuenta que debemos de confiar en el Señor Jesucristo para que todos los planes que nosotros podamos tener efectivamente funcionen en el futuro. Y aquí es lo que dice el Señor, dice que cualquiera que haya dejado cualquiera de estas cosas por Él, por su nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna.
Por eso les digo, la herencia de Cristo es de carácter eterno. Además de esto, otra de sus características de la herencia en el Nuevo Testamento es que es un otorgamiento divino a sus hijos. Eso no viene en herencia familiar. Fíjese esto, puede ser que alguien haya heredado una finca de café, por decir algo, un ejemplo, y que esa finca de café realmente fue de un bisabuelo que fue un inmigrante y llegó al país y compró esa porción de tierra y después la hizo un poco más grande y la trabajó con sus propias manos y después se la heredó a su, si él era mi bisabuelo, se la heredó a mi abuelo y después mi abuelo se la heredó a mi padre y ahora yo la tengo y estoy trabajándola. Pues estoy poniendo un ejemplo nada más. Entonces vemos que el otorgamiento humano en los mejores casos pasa de generación en generación humana. Pero el otorgamiento divino es cuando Dios le reconoce a usted como hijo y hay una herencia individual, una herencia única, una herencia directa hacia usted. Una vez más, yo le pudiera heredar a mis hijos $25 que queden en una cuenta de banco cuando yo parta a la presencia del Señor. O puedo heredarles un par de zapatos que les gustaba que eran míos, lo que sea les pudiera heredar, pero no les puedo heredar la vida eterna, pero no les puedo heredar la salvación eterna, porque esa herencia es privada, es personal y es individual. Yo tengo herencia en los cielos, pero no la puedo compartir con nadie, porque es divina y no es transferible. Es por eso que nuestro trabajo como padres es enseñarle a nuestros hijos los caminos para llegar a Cristo, para que ellos mismos lleguen. No es, por supuesto, un seguro para nadie de tener un tío, un abuelo, un padre que sea predicador o que sea cristiano. Ni necesariamente tiene que servir en la iglesia, solo con ser cristiano, pero él no puede heredar la salvación eterna. Lo que podemos heredarle a nuestros hijos es el conocimiento bíblico y el apremio por el temor a Dios, por el deseo de conocerle, por el deseo de buscar y de buscar la sobrenaturalidad de tener una relación personal con el Señor. Podemos enseñarles cómo tener un tiempo de oración, cómo leer sistemáticamente la Biblia, que se den cuenta en su caminar diario por el mundo de a dónde está la mano del Creador en todo lo creado, para que ellos tomen una decisión de acercarse a Dios y obtener su herencia personal, divina e intransferible con el Señor. Mateo capítulo 25, versículo 34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid, heredar el reino. Desde la fundación del mundo ha estado preparado este reino, esta gran noticia que Dios le tiene a la humanidad. Y usted y yo, que hemos entregado nuestro corazón a Jesucristo, estaremos ahí, por supuesto, reunidos con Él. Número 3, vemos que las características de la herencia en Cristo es por gracia. Es por gracia de Dios y se cumple a través de la fe de cada individuo, que es un poco de lo que hemos estado hablando. Nosotros no vamos a hacer nada por merecer la gracia de Dios. No vamos a ser buenas personas, buenos vecinos, buenos esposos, ni buenos padres para merecer la gracia de Dios. Porque entonces nos vamos a quedar cortos siempre. Si Dios repartiera su gracia por méritos, le digo, se muere de hambre. Me muero de hambre. Nunca vamos a lograr hacer los méritos suficientes para alcanzar un 0.0001% de la gracia divina. Todo lo que obtenemos es por su misericordia. Todo lo que obtenemos de parte de Dios es porque un día tomamos una opción, una acción de fe, de creer en que lo que hizo Jesucristo en la cruz era verdad y fue por mí. Creer que Él puede brindarme perdón de pecados, creer que Él me puede brindar la vida eterna y sobre todo creer también que la tumba está vacía porque Él venció a la muerte y resucitó al día 3. Entonces, no es por mis acciones, es por la gracia divina
que va acompañando y va empujando la fe en el Señor Jesús. Lucas capítulo 10, versículos 25 al 28 dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Vea qué pregunta le hicieron a Cristo, el Salvador del mundo. El que pronto, después de esa pregunta, iba a entregar su vida por la humanidad. Y viene esta persona y le dice: ¿qué cosa heredaré para la vida eterna? Fíjese que cuando yo me acuerdo claramente, empezaba yo a leer la Biblia, teníamos muy poco tiempo de estar asistiendo a una iglesia y no entendía muy bien esto. Yo decía, pero ¿cuál es el problema aquí? Si este hombre le preguntó lo correcto, yo hubiera quizá hecho la misma pregunta: ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? ¿A dónde estaba la trampa? Después uno analiza quién era la persona que le estaba preguntando. Era un intérprete de la ley. Se supone que el intérprete de la ley conoce la respuesta. Ya después, cuando empecé a analizarlo y a estudiar un poco la palabra de Dios, es como aquellos, yo estoy seguro que usted y yo hemos compartido esto en algún momento en la universidad o en el colegio. Llegaba alguien, un profesor, un instructor, un facilitador, y le hacía a uno una pregunta como que de verdad estaba interesado en saber por qué pasaban las cosas, pero él ya sabía la respuesta. Y solo estaba como poniéndolo en problemas para ver si usted sabía. Quiero saber si sabe, entonces voy y le planteo un escenario para ver qué respuesta me da. Eso era exactamente lo que este intérprete de la ley estaba buscando en Jesucristo. Él sabía lo que era necesario, pero llegó e interrogó al Señor. Pero vean la respuesta de él. El versículo 26, él dijo: ¿qué está escrito en la ley? Como que el Señor, ¿cómo va a creer este intérprete de la ley que el Señor no sabía que él era intérprete de la ley? ¿Qué fue la contestación que le dio? Le tiró la pelota a su campo otra vez. El intérprete le había tirado el balón al campo del Señor para que él lo jugara y se enredara un poco, y vino el Señor y lo que le hizo fue devolverle el balón a su campo. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué es lo que lees ahí? Tú te lo puedes de memoria. Y así fue. Y dice, aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesucristo se le quedó bien y le dijo: bien has respondido. La respuesta te la puedes bien. La teoría la manejas muy bien. El concepto lo manejas súper bien. Ahora le dice: haz esto y vivirás. Esa fue la respuesta de Cristo. Pero esa respuesta lleva una gran responsabilidad. ¿Qué dice la ley? Amarás al Señor tu Dios. Ama lo suficiente a Dios como para vivir eternamente. Porque la pregunta fue: ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Esa fue la pregunta. Y al final el Señor le dice: haz esto y vivirás eternamente. Amar al Señor su Dios. ¿Y cómo lo voy a amar? Él da las instrucciones. Con su corazón, que es la parte más importante de nuestra vida humana, que se une, que sería bien similar a lo que viene a continuación, con tu corazón, la parte más central de tu cuerpo, con tu alma, que es a donde está nuestra identidad, donde está el verdadero yo, esa parte está en el alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, todo lo que mueve al ser humano, la mente. A veces la mente es traicionera con nosotros, a veces la mente nos juega trampa, nos hace sentir mal, nos hace sentir más de lo que somos, nos hace sentir menos de lo que somos. La mente también es el lugar, es el laboratorio de Satanás. Voy a poner esta duda a ver qué sale, voy a poner esta mala noticia a ver qué sale, voy a poner este supuesto a ver qué sale. Platicaba este día con mi hijo acerca de ciertas verdades bíblicas y cuestiones espirituales, por supuesto, y se llega a una conclusión y se dice: nos preocupamos mucho o desconfiamos de cosas, o a veces podemos decir tenemos desconfianza de alguien o celos con alguien o desconfianza de un socio o de lo que vaya a suceder, y eso nos afecta, nos distorsiona la vida
y al final vemos que no va a pasar nada o que no sucede nada. Nos estamos preocupando por gusto y vivimos preocupados, estresados por gusto. Y si nos vamos a unos estudios psicológicos nos damos cuenta, y he visto esos reportes donde dice el 70 y tantos, le debo el dato exacto, pero dice el 70x% de personas se preocupan por cosas que nunca van a pasar en su vida, pero pasaron estresados toda la vida y es remotamente posible que le sucedan ese tipo de cosas. Y usted y yo gastamos nuestra mente en esa preocupación. Entonces, por eso dice, con toda tu mente, debemos aprender a caminar en fe. Después dice, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo cuesta eso? ¿Cómo cuesta? Sobre todo cuando vivimos en una sociedad selfie, en una sociedad que solo se fija en sí mismo. Entonces se nos vuelve cuesta arriba el poder amar a nuestro prójimo, pero es parte del deseo de Dios. Y entonces el versículo 28, y le dijo, bien has respondido, esa es la respuesta correcta. Tenés 10 en el examen, ahora solo tenés que cumplirlo. Y al cumplirlo vas a tener la vida eterna fácilmente. Entonces, es por la gracia de Dios y es a través de la fe que ustedes y yo obtenemos esa herencia. La siguiente característica de esta herencia es que es todo bendición. En la herencia en Cristo Jesús no hay maldición. Y usted me va a decir, ¿cómo es eso? Porque yo a veces paso situaciones bien difíciles en este mundo. Sí, este mundo, como lo he dicho cientos de veces a través de esta plataforma, es un mundo peligroso, es un mundo salvaje, es un mundo egoísta, es un mundo violento, es un mundo estafador. En este mundo usted no se puede descuidar, desgraciadamente es así. Tenemos que ir siempre caminando con la voluntad de Dios para que nos alerte cuando haya peligro. Pero todo lo que viene de parte de Dios hacia nosotros va a ser de bendición. Los desafíos, las trampas, los accidentes, la violencia, todo eso lo vamos a seguir enfrentando mientras estemos con los pies puestos en este mundo. Pero la bendición de la herencia eterna, esa viene después, esa viene a continuación. Mientras estemos aquí, Dios nos va a echar la mano en algunos espacios específicos de nuestra vida para que nuestra estadía en este resort que se llama la tierra sea un poco más agradable o no tan desagradable. Y Él nos va a echar la mano un poco aquí, un poco allá, pero Él entiende que nosotros no vamos a ser permanentes en este lugar. Esto es transitorio, vamos a estar aquí nada más unos 80 o 90 años, pero después viene la parte grande de la historia, la eternidad. Primera de Pedro 3:9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Esa herencia es de bendición. Por lo tanto, tenemos que tratar de darla mientras estemos en este mundo. Siguiente característica, está condicionado a la fidelidad o a la fe. Fe y fidelidad son diferentes conceptos. Serle fiel a alguien no es necesariamente tenerle fe, ¿verdad? Usted tiene la fe en Jesucristo, que murió en la cruz, que limpió sus pecados con su sangre, que resucitó al tercer día, está vivo y sentado a la diestra de Dios y listo para poder ser su Señor y Salvador. Creemos en ese concepto de fe, creemos en esa realidad con fe. Y después pasamos a otra etapa en cual nosotros decimos que yo le tengo fidelidad a Jesucristo, le rindo fidelidad a Jesucristo. Voy a ir a un lugar y no voy a permitir que se hable mal de Jesús, porque yo soy fiel a Él. Tengo fe en Él y soy fiel a Él. Son dos cosas y dos conceptos. Yo puedo tener fe en el Señor Jesucristo, pero quedarme callado cuando lo están vituperando, cuando le están haciendo bromas, cuando lo están señalando, hablando mal de Él o diciendo que la Biblia es mentira. Entonces yo no soy fiel. Tengo fe, pero no soy fiel. Apocalipsis capítulo 21, versículo del 6 al 7. Apocalipsis 21, versículo del 6 al 7 dice la Biblia, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas
y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Quién? El que venciere, el que mantenga firme su fidelidad a Dios e inconmovible su fe en la obra de Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esa frase pudiéramos predicar sobre esto toda la noche. El Espíritu da testimonio, súper importante. Esa es la manera en la que tiene el Espíritu Santo de hablarle a usted para indicarle el peligro, para indicarle cuando puede proceder, cuando se tenga que refrenar, cuando abre la boca, cuando cierre la boca, cuando mejor no diga eso, cuando mejor no escriba eso. Todo eso viene de la unción del Espíritu Santo, da el testimonio. Y ahora también nos puede dar el testimonio de que usted y yo somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces esto es cuestión de fidelidad y fe. Tenemos una garantía o tenemos una seguridad de la herencia y esto nos da a nosotros tranquilidad. Por eso decíamos que este punto es la importancia de la seguridad en la herencia de Cristo. Entonces, la garantía o seguridad viene a ser el esfuerzo, el sacrificio de Cristo por nosotros y la presencia del Espíritu Santo. Podemos encontrar esa garantía en la palabra de Dios, por supuesto. Colosenses capítulo 1, versículo 12 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos hizo aptos, Él nos validó, Él nos dio la autorización, Él nos mostró cómo hacerlo y Él es el encargado de procesar nuestra información para obtener esto. El segundo punto o la segunda garantía es la presencia del Espíritu Santo. Y esta es una de las cosas, misterios más grandes, inexplicables, porque no tenemos una comparación humana de cómo podemos nosotros hacer un cuadro comparativo entre las cosas humanas y las cosas del Espíritu Santo, porque no existe un precedente. La presencia del Espíritu Santo es sobrenatural. Efesios capítulo 1, versículos del 11 al 14, dice la Escritura: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, de Dios, por supuesto, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en el evangelio de vuestra salvación, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las arras es esta figura que se usa en las bodas. Cuando usted va a casarse o los que ya nos casamos, usamos esa figura de las arras, que es como un down payment, se le dice en inglés, es como un enganche, como una prima, como un adelanto, como una fianza, se usa también esa palabra, se da algo como en prenda. Y en la figura del matrimonio son las arras, diciendo aquí están las arras, y con esto dice el esposo: yo aseguro que voy a traer la provisión a la casa, y esta es como nuestro ahorro, ¿verdad? Es un símbolo, por supuesto. Entonces, el Espíritu Santo que mora en el corazón de los cristianos son las arras que Dios mandó, diciendo: ok, el Espíritu Santo va a estar con usted. Mientras Él esté con ustedes, quiere decir que ustedes tienen asegurada la vida eterna, porque se los he dado como enganche, como prima. Lo demás ya viene. Entonces, por eso vemos acá que dice en el versículo 13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados por el Espíritu de la promesa. ¡Qué maravilla! La presencia del Espíritu Santo es una garantía. Es por eso que no subestimemos al Espíritu Santo, no nos olvidemos de él. El segundo punto global que tenemos para este estudio es obstáculos internos que nos impiden disfrutar de la plenitud. Vamos a ver 4 cosas en los siguientes capítulos de este libro de Josué. Por ejemplo, Josué 16, del 9 al 10.
Vea lo que dice. Recuerden, están repartiendo la tierra, hay mucho nombre, hay mucho lugar geográfico, hay mucha descripción. Y de repente encontramos un versículo como este, Josué 16, del 9 al 10. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés. Todas ciudades con sus aldeas. Versículo 10, oiga aquí. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín, hasta hoy, y fue tributario. Es decir, lo incorporaron como ciudadano y pagaba impuestos. Vea usted esto. Aquí vemos cómo estas tribus, ya cansadas de pelear, dijeron, estos no molestan mucho, estos de Geser no molestan mucho, ahí déjenlos, cóbrenles impuestos y que vivan acá en la ciudad. Y lo que hicieron fue mezclarlos con el pueblo. Hicieron alianza, hicieron acuerdos con Geser. Y la orden de Dios no había sido esa. Pero eran tolerantes y convivían con lo malo. Se acostumbraron, normalizaron el pecado en sus vidas. Y a través de eso metieron la contaminación a su pueblo y molestaron a Dios. Porque esa había sido la orden específica. ¿Cuáles son las causas? La complacencia con el estilo de vida que queremos llevar. ¿Cuál es el efecto? El debilitamiento progresivo y la frustración que encontramos al alejarnos de Dios por estar en pecado. Hay unos ejemplos de la tolerancia negativa, los pensamientos carnales, los hábitos pecaminosos, las malas compañías. Todas estas cosas nos empiezan a alejar. Y ellos habían dejado a esta tribu de Geser dentro de su ciudad. Efesios capítulo 4, versículo 17, no tengo mucho tiempo porque se nos acaba, pero esto es una bomba. Efesios 4, del 17 en adelante, dice: la nueva vida en Cristo, lo ha titulado algunas Biblias. Ese título no es divino, ese título no viene, Dios no lo puso así. Ya sabemos que ni siquiera Dios hizo los capítulos y los versículos, eso se hizo después para un estudio más exacto de la Biblia. Mucho menos que más adelante llegaron esos titulitos que hay, y en este lo han titulado la nueva vida en Cristo. Me parece que es un título correcto, pero no es divino. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad. Vaya contando usted las palabras si quiere. Vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia, para cometer con validez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovados el espíritu de vuestra mente. En nuestra mente está todo esto. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando toda la mentira, hablad verdad cada uno en su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, que no se ponga sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hay personas que tienen la costumbre de discutir cuando ya se van a ir a la cama, cuando ya van a iniciar el descanso y el sueño, y entonces se quita el sueño, se viene el insomnio, empiezan a resolver los conflictos. No es el momento para eso, hay que irse a la cama tranquilos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. Si le dan ganas de pelear antes de acostarse, darle lugar al diablo. No se hace. Fuera eso en el nombre de Jesús. Seguimos, versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, no sea vago, para que tenga de qué compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida a los malos, mal hablados o chismosos, o a los criticones empedernidos, los criticones envenenados. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis, ya voy como por el 13, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros, aquí agárrese, póngase el cinturón porque viene una metralleta fuerte. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Todo esto, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a pasar otras 2 horas nada más analizando toda esta lista.
Pero si quiere seguir, vaya al versículo 6 y dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues participantes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois, escuche esto, usted y yo somos luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Salte conmigo al versículo 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Ya esto es como la 22, creo, la recomendación número 22. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis. Ahí dice, yo no lo estoy inventando, ahí dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con vuestros corazones. Versículo 20 está la clave de todo eso. ¿Cómo lo vamos a lograr? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De ahí viene la fortaleza para poder transformar nuestra mente al hombre que Dios quiere que seamos, a la mujer que Dios quiere que seamos, al ser humano. Otra de las características que le pasó a estos pueblos, se me acaba el tiempo, es la falta de tenacidad. Falta de tenacidad. Josué 17 del 12 al 13. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron los suficientemente fuertes, hicieron tributario el cananeo, mas no lo arrojaron. Otra tribu hizo lo mismo. ¿Cuáles son las causas comunes para evitar sacar el pecado? Falta de fe, falta de llenura del Espíritu Santo, y por no considerar los niveles de resistencia espiritual de cada uno y ponerse vulnerables. Los discípulos no pudieron echar a ningún demonio mientras no estuvieron bajo la unción del Espíritu Santo. Esto trae efectos, por supuesto, nos acomodamos, limita la capacidad de Cristo, de acción de Cristo en nuestra vida, perdemos el espíritu de lucha, de autoridad y de poder que nos ha dado el Señor, y nos conformamos con medias victorias. Y el último punto que tengo para ustedes es el temor, la cobardía o la comodidad. Josué 17, del 14 al 17, dice la Biblia, y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande? Y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora. Y Josué le respondió, si sois pueblo tan grande, subid al bosque, ese bosquecito que les quedó a ustedes ahí, suban al bosque, haceos desmontes ahí en la tierra de los fereceos y los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura tienen carros errados, como quien dice, nos pueden destruir en cualquier momento, después de haber visto las victorias. Los que están en Bet-Seán, en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, escuchen esta voz, tú eres gran pueblo y tienes gran poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo. Pues aunque ese bosque tú no lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Josué les dijo, ya no me vengan a molestar. Eso es lo que les tocó, porque esa fue la voluntad de Dios. Vayan y trabajen, vayan y guerreen, hagan la obra, vayan y oren, vayan y ayunen, vayan y lean la palabra para salir adelante de los desafíos que encontramos en nuestra vida. Así les estaba diciendo Josué, ya no me molesten más, yo ya hice mi trabajo, ya vencimos a todos los que teníamos que vencer y ya repartimos la tierra, ahora vayan ustedes y hagan su trabajo, porque eran muy cómodos, muy cobardes y tenían mucho temor. 7 características evidentes: falta de respeto a quien le ha ayudado, reclaman por ser víctimas de la injusticia, ve pequeñas porciones, ve como muy pequeño su herencia, no tienen visión de cómo desarrollarla, desean que todo se les dé en la boca, hablan de su poderío o grandeza y rechazan al ser desafiado a través de las excusas. Ay, tengo tanto que decir, pero tan poco tiempo. Y por último, la negligencia. Tenía un punto más, la negligencia. Josué capítulo 18, versículos del 2 al 4.
Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales no había repartido su posesión. Y Josué le dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir y poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe, y ellos se levanten y recorran la tierra y describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Versículo 9. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento de Silo, y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra de los hijos de Israel por sus porciones. O sea que ellos hubieran podido vivir tranquilos, sin hacer el papeleo, sin hacer nada legal, sin vivir como usurpadores de tierras, hasta que él los llamó y les dijo: ¿qué les pasa? ¿Por qué no han hecho la tarea? Tienen que ir, por lo menos mira, se les está regalando la tierra y ni siquiera han tirado los cercos. Se les está regalando la tierra y no saben hasta dónde llega su posesión. ¿Cómo es esto? Es porque hay negligencia. Y estas causas nos hacen caer en esa separación. ¿Por qué entonces, hago la pregunta con la que hemos titulado este mensaje, ¿por qué hay dificultades para disfrutar la herencia de Dios? Es por culpa nuestra, no es por culpa de Dios. Dios ya dio la herencia, pero nosotros podemos identificar alguna de estas características por las cuales dejamos de disfrutar la herencia del Señor. ¿Quiere usted disfrutar la herencia de la vida eterna, del perdón de los pecados? ¿Quiere usted disfrutar todo esto que Dios nos ha prometido? Reciba al Señor Jesús como Salvador esta noche. No vaya a la cama sin haber hecho esta oración de fe, entregándole su corazón a Cristo. Ahí donde está, si usted nunca lo ha hecho, diga conmigo esta oración: Señor Jesús, reconozco que eres Dios, que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados, pecados de los cuales me arrepiento. Perdóname, Señor. También sé que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad. Abro mi corazón a ti hoy y espero que mandes a tu Santo Espíritu a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.